Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo. Buenas noches, soy Carmen Álvarez, presidente de Civilitas, que es una institución que está pronto a cumplir 25 años. Es una institución que se dedica a la formación de dirigentes públicos. Este año hemos comenzado la tarea iniciando un nuevo programa de televisión. Bueno, justamente ya van a ver en la escenografía, además de Civilitas TV, van a ver la palabra Esperanza Federal. ¿Esto qué quiere decir? Hemos convocado este año a un conjunto de profesionales y de técnicos para pensar la Argentina que viene. Lo mejor está por venir. Ese es el eslogan de este equipo, Esperanza Federal. O sea, más allá de las protestas que tenemos y que se van a hacer expresar en este programa sobre lo que está pasando en este momento en la Argentina, la idea es pensar el día después, cómo viene esto, cómo sigue, qué queremos de este país, de esta Argentina que tanto nos hace doler, pero que también nos genera esa esperanza. Esperanza Federal. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa, Carmen? Bueno, en el programa hoy vamos a tener una mesa debatiendo la posible reforma de la Constitución, esta reforma que nos quieren imponer, y vamos a ver si es oportuna, si nos hace falta esta reforma o no. En el segundo bloque también lo vamos a tener al doctor Barbará, miembro del equipo Esperanza Federal. Vamos a hacer un análisis más profundo de qué hay por detrás de todo esto que está sucediendo. Muchos hablan del populismo. Bueno, cuando hablamos de populismo, ¿de qué se trata? ¿Qué viene en el paquete del populismo que se trata de implementar en Argentina, digamos? Y vamos a cerrar con una columna muy querida para nosotros, porque son las razones que tenemos para la esperanza. Aquellas razones que nos hacen ponerle toda la energía para superar los problemas de nuestra querida Argentina. Vamos a tener una persona también muy querida que conocimos ayer, el jueves, en los cacerolazos. Y bueno, y ella va a tener también su opinión. Bueno, si les parece, empecemos ya mismo con la presentación del programa y luego la primera columna. Muy bien, Seba. Te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo. Señora Presidente, me dirijo a usted respetuosamente y le digo que tenemos un problema. Miles de argentinos salimos el jueves pasado con nuestras cacerolas fundamentalmente a pedir dos cosas. Respeto irrestricto por la ley, que usted la respete, que el gobierno la respete y también los ciudadanos, y también que se respete nuestra libertad. Había miles de eslogans, cánticos y manifestaciones, pero yo lo resumiría en esas dos grandes cuestiones que le hemos pedido a usted. Respeto por la ley, que no por un capricho o porque usted es enemiga política o se considera enemiga política de tal, pueda avasallar a una provincia con su federalismo o mandarle la DGI a otro o amenazar a través de las cadenas oficiales que está emitiendo tan asiduamente alguna persona que le haya dado una crítica. Y además el segundo tema, respete nuestra libertad. Libérenos, señora Presidenta. Queremos comerciar en paz, con tranquilidad, queremos tener las reglas claras. Queremos saber que no van a cambiar mañana lo que nos dijeron ahora, ni con los dólares, ni con la tarjeta de crédito, ni con la importación, ni con nada. Pero como le digo, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el modelo que usted y su equipo están tratando de implantar en la Argentina justamente se basa en manipular estas dos variables. O sea, el fin justifica los medios. Ustedes de alguna manera se sienten dueños de la verdad, de lo que siente y piensa el pueblo, y por eso van a por todo, como ha dicho usted, vamos a por todo. Y además la libertad nuestra, la libertad de opinión, la libertad de diferentes pareceres, a usted le parece una amenaza al régimen, para decirlo de alguna manera, que usted está tratando de implantar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La solución supuestamente es sencilla, lo ha dicho su jefe de gabinete. Compitamos en elecciones y a ver quién gana, pero no es tan sencillo. Porque si ustedes no están dispuestos a respetar las reglas de juego en general, tampoco están dispuestos a respetar las reglas de juego en las elecciones. Y puede llegar a pasar de que este intento de que voten los jóvenes de 16 años, o este intento de que extranjeros que recién viven en Argentina voten, o cambiar los DNI, o un sinnúmero de trampas y cuestiones que se le ponen al sistema electoral, se estén haciendo justamente para no respetar la voluntad popular.
Si fuéramos todos libres e iguales, y bueno, capaz que los que estamos en la vereda opuesta al modelo que usted plantea nos animaríamos. Pero yo dejo esta duda. ¿Está dispuesto el kirchnerismo, está dispuesto usted, señora presidenta, a respetar las reglas del juego y que cuando llegue el momento y la mayoría diga, Cristina, ya está, a su casa, usted vaya a respetar esa voluntad? Se lo dejo como cuestión, señora presidenta. Acá estamos en esta mesa que vamos a analizar el tema de la posible reforma de la Constitución. Y yo, sobre todo, quería decirles que nuestra forma de comunicación con ustedes va a ser a través, especialmente de Facebook, la página de Civilitas. También tenemos el Twitter de Civilitas y tenemos un mail que es info@civilitas.com.ar. Ahora les presento nuestros invitados, miembros de Esperanza Federal, Luis María Caballeros, abogado, y Daniel Gataz, también abogado. Buenas noches. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Por favor, Daniel. Bueno, antes que nada, Carmen, quiero celebrar este espacio formidable que tenemos la gente de Esperanza Federal para dar nuestra visión sobre la problemática nacional y la problemática provincial. En realidad, el tema que nos convoca hoy es la cuestión de la reelección. Y quiero decir antes que nada, porque me parece una actitud absolutamente honesta, que el proceso de reforma de la Constitución es una cosa que se usa en un montón de lugares del mundo, que la Constitución es un instrumento de gobierno y la propia Constitución argentina especifica en su artículo 30 el mecanismo que tiene para reformar. Es decir, que necesitan los 2/3, una sanción de una ley, con los 2/3 del Congreso, y que después se establece a través de una convención, que es un organismo efímero distinto al Congreso, ¿no? Y que termina obviamente cuando la reforma ha concluido. Es decir, que la reforma está prevista. El tema no es si la reforma está prevista o no, sino si es conveniente o no es conveniente y si es riesgosa. Y yo creo que, dadas las circunstancias actuales, es sumamente riesgosa una reforma de la Constitución. Fundamentalmente porque estamos frente a un gobierno nacional que aparentemente va por todo, que quiere establecer o imponernos, yo creo que una cultura y una ideología que no es propia de nuestra historia. Es decir, que es realmente preocupante el hecho de una reforma constitucional en este momento, ¿no? Ya ha habido una cuestión bastante preocupante en el año 94, cuando se dio la reforma anterior, que a través de un pacto espurio, como fue el Pacto de Olivos, firmado por Menem y Alfonsín, se reformó la Constitución con un solo objetivo, que fue la reelección del presidente Menem en ese momento. Y el radicalismo obviamente obtuvo su beneficio, que fue el famoso tercer senador para la segunda fuerza. Y los resultados fueron realmente dramáticos, ¿no? Y de alguna manera los estamos sufriendo todavía. Los estamos sufriendo y no hay que olvidar que en Córdoba puntualmente tenemos un ejemplo bastante dramático también en ese sentido, lo que fue la reforma de la Constitución del año 1986-87, que permitió la reelección de Angelos y que después, gracias a una interpretación muy curiosa, que fue avalada en ese momento por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, permitió la reelección de Angelos, haciendo creer que la Constitución comenzaba a partir de la reforma. Es decir, una interpretación muy, muy particular y que terminó como terminó en el año 95 con la crisis fenomenal que vivió Córdoba, con la represión que se vivía frente a la legislatura y todo el proceso posterior, ¿no?, que ya conocemos. Muy bien. Y Luis María, ¿qué tendrías para decirnos? ¿Es oportuna? Efectivamente, lo que menciona Daniel es muy cierto. Las reformas existen y las reformas son legales, pueden hacerse, pueden darse. Lo que también es cierto es que nuestra experiencia reciente indica que cuando se le hace a los apurones, cuando se la hace sin tener en cuenta no solo si es necesario, sino también si es conveniente, y en caso de que sea conveniente, si la reforma es urgente, los resultados no han sido buenos. Hemos tenido, bueno, los ejemplos que mencionó recién el doctor Gataz, digamos, o sea, ha causado muchos más problemas que beneficios actuar de esa manera. ¿Has dicho oportuna? Necesario, conveniente y urgente, que son las tres patas, digamos, que pueden llevar, las tres ideas que pueden llevar a la reforma de una Constitución. Nuestra Constitución tiene un sistema de reforma que es rígido, es decir, tiene que tener una aplicación restrictiva. Su principio básico es el de estabilidad, porque es fundamental.
porque el cambiarla significa cambiar los fundamentos de nuestro sistema político. Pienso que el gran problema que hoy tenemos en la Argentina no es la reforma de la Constitución, no es necesaria, no es conveniente, no es urgente, y sí es necesario, conveniente y urgente que los argentinos nos concentremos en cumplir nuestras leyes. Hoy nuestro sistema político tiene un marco general que podemos encontrarle sus defectos, por supuesto, pero que sirve para que nuestro país esté funcionando y no estamos cumpliendo con esas leyes. Pienso que esa sí es una medida conveniente, necesaria y urgente. Inclusive terminar de aplicar ciertas reformas de la Constitución. En el año 94, muchas de las reformas que hicieron en ese momento quedaron pendientes o sujetas a una posterior reglamentación que aún no ha culminado. Entonces, no hemos terminado de poner... ¿Cómo? ¿Y han pasado 14? 18 años. 18 años. 18 años. O sea, no hemos terminado de poner en marcha la reforma constitucional del año 94 y hoy están planteando una nueva reforma constitucional. Uno no parece ser demasiado pícaro si sospecha, porque parece bastante evidente, que lo que hay detrás es simplemente la intención de modificar un punto de la Constitución, que es conseguir una nueva reelección para el actual presidente. Y yo les voy a decir algo que, chiquitito así, yo creo que a la gente le importa nada la reforma de la Constitución. Creemos que es así. Y todo lo contrario, se opone a la reelección nuevamente. Pero sí nos importa, Carmen, especialmente a los cordobeses, la sanción de una nueva ley de coparticipación federal. En base a lo que comenta Luis puntualmente, en el año 94, cuando se reformó la Constitución en la cláusula transitoria número 6, se exigía que en 2 años hubiera un nuevo régimen de coparticipación federal. Desde el año 96 estamos hablando, es decir, que tenemos una mora de 16 años. Pero es verdad que para eso tenemos que estar todas las provincias de acuerdo. ¿Tiene que ser por unanimidad? No tiene que ser por unanimidad, tiene que ser producto de un consenso, de un amplio consenso, pero es casi imposible que sea por unanimidad, pero obviamente se debe avanzar en ese camino, porque necesitamos cambiar esta estructura de un país macrocefálico, de un país centralista, ¿no? Que permita que las provincias tengan un desarrollo armónico a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Por lo tanto, nosotros entonces desde Córdoba podríamos pedir... Argentinos a las cosas, nos dediquemos a lo importante. Hoy lo que estamos requiriendo son otras cuestiones. Este no es el tema que tiene que venir en la Argentina. La reforma de la Constitución, que como dice Daniel, es legítimo plantearlo y muchas veces puede ser necesario, conveniente y urgente, pero en este caso no. Hay muchas cosas que tenemos que resolver antes de eso. Prioritarios. Prioritarios. También hicimos desde Civilitas una campaña por el no, para el no a la reforma constitucional. Tuvimos una linda respuesta de la calle y estamos en Facebook, búsquennos en la página No a la Reforma Constitucional, todos juntos, y por favor adhieran, ayúdennos, porque es claro que Córdoba no quiere una reelección de la señora Presidente. Tenemos que detenerlo. Si me permitís, Carmen, una última cosita que me parece bastante curiosa y es un hallazgo, ¿no? Ustedes saben que hubo una reforma de la Constitución en el año 49, la famosa reforma del peronismo que después fue abrogada en 1956 por la Revolución Libertadora. Pero quiero contarte un párrafo muy pequeño, para no cansarlos, del discurso de Perón, un año antes de que se produjera la reforma en 1948, cuando inauguraba el Congreso. Decía Perón: creo que la prescripción existente, refiriéndose a la no reelección, creo que la prescripción existente es una de las más sabias y prudentes de cuantas establece nuestra Carta Magna. Bastaría observar lo que sucede en los países que tal reelección es constitucional. No hay recurso al que no se acuda, lícito o ilícito. Es escuela de fraude e incitación a la violencia. Firma Juan Domingo Perón. Qué interesante. Bueno, nosotros desde Córdoba le pedimos que utilice las leyes, que aplique las leyes que tenemos y que no se pongan a reformar la Constitución, que verdaderamente no es el interés genuino de la gente. Futuro Imperfecto,
Los temas de actualidad, abordados en profundidad en las voces de sus protagonistas. Futuro Imperfecto, con el análisis y la opinión de Jorge Petete Martínez. Jueves, 9 de la noche, solo por Canal C, la pantalla que eligen los cordobeses. Más color, más contenidos, más Córdoba. Canal C, somos más. La política tiene una hora más en Canal C. Hora 25. Con la conducción de Magdalena Daporta y Janina Soria. Jueves, 11:30 de la noche. Solo por Canal C. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad. Todo para Bueno, muy bien, segundo bloque de Civilitas TV, Esperanza Federal. Lo mejor está por venir, nuestro primer programa con todo lo que ello significa. Estamos analizando la cuestión de si es necesaria y oportuna la reforma de la Constitución, pero como adelantamos al principio, aquí hay algo más de fondo y vale la pena analizarlo con un hombre, un especialista con tanta experiencia como el doctor Barbara. En el fondo pareciera hablar, mucha gente habla del populismo como fenómeno de este gobierno, pero me gustaría que adentremos más en qué significa un régimen que adhiere o que trata de aplicar un sistema populista, digamos. El populismo ha sido estudiado por muy diversos autores desde hace mucho tiempo y es relativamente difícil establecer una tipología muy rigurosa. Ya de la época de Germani, Di Tella tiene también estudios y naturalmente en el extranjero también, Laclau. Digamos, en el extranjero además de Laclau de origen argentino. En términos generales, el populismo tiene una mirada respecto del pueblo, como si el pueblo fuera una suerte de masa homogénea, uniforme, con unidad, portadora de valores positivos y merece ser interpretado por un liderazgo, por un líder. Y el líder analiza e interpreta de manera monopólica lo que esa masa, que se supone que es uniforme, que no tiene pluralidad, que es posible interpretar como si fuera un ser humano, como si fuera un organismo social, necesita. Y frente a eso, a lo que se considera que ese es el pueblo, se ubica otro sector que vendría a ser el no pueblo, que normalmente es el ámbito antagónico que se pone en el banquillo acusado y portador de una ideología dominante, normalmente contraria a la interpretación que del auténtico pueblo hace el líder. Por lo tanto, se produce un antagonismo muy fuerte entre lo que se considera que es el pueblo auténtico y lo que es no pueblo. Claro, de alguna manera, en un régimen normal se podría decir que hay un partido que piensa A, otro partido que piensa B. En cambio, en un régimen populista está el líder que dice esto es lo que piensa el pueblo y todos los otros ya están pensando en contra del pueblo, digamos. O sea, no hay un respeto por la diversidad democrática, digamos. A ver, Sebastián, la ideología del Estado de Derecho, del Estado constitucional del derecho, exige una mirada pluralista de la sociedad. Pluralista significa que hay un sinnúmero de direcciones y que esas pluralidades, en lo que se refiere a los partidos, a la pluralidad política, son canalizadas por diversidad de partidos. El partido viene de parte. Parte significa que en lugar de unir, desune. Por lo tanto, es la política la que debe armonizar los intereses en pugna existentes en una sociedad, particularmente a partir de un juego plural de partidos políticos, e ir alternando las mayorías y minorías con todo un tipo de mirada que respeta precisamente los antagonismos, la pluralidad social. No es el caso del populismo, que ve una masa uniforme y aquello no es producto de una pluralidad, sino de un enemigo al cual hay que neutralizar y en todo caso hay que interpelar y destruir. Hay regímenes
o sistemas en Latinoamérica como por ejemplo el chavismo de Chávez en Venezuela o Ecuador, donde la gente desde hace tiempo ya decía, bueno, esto es populismo. En el caso de Argentina, al principio, en el primer gobierno de Kirchner, bueno, algunos decían, pero no se había instalado tanto como ahora, de que realmente los datos que arroja el cristinismo, para decirlo de alguna manera, nos están arrojando ya una tendencia a tratar de implementar un gobierno populista. ¿Usted cómo lo ve? De manera confesa, vale decir, los intelectuales del el kirchnerismo, que son un aporte fuerte y además de manera sólida en cuanto a su preparación, propician el sistema populista. Más precisamente, quien ha realizado estudios muy precisos sobre el populismo latinoamericano ha sido Laclau, y Laclau tiene un respeto ciertamente bien ganado en todo el espectro intelectual, pero es una suerte de aporte fundamental del gobierno oficial, y tiene un plexo además de intelectuales que siguen esa mirada, y por lo tanto siguen esto mismo que se ve como una interpretación crítico-dialéctica a la ideología dominante. La ideología dominante es más o menos esta, de una mirada liberal, en el sentido de que el liberalismo fue una lucha permanente contra la monarquía absoluta y el absolutismo de toda la haya. Respeto a las libertades. Digamos. Respeto a las libertades. Ahora, la pregunta que seguramente se está haciendo la gente que nos escucha es, bueno, pero esto, ¿cuán peligroso puede ser? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, como en realidad esta gente responde al peronismo, y el peronismo muchas veces históricamente ha amagado, pero como le dijo Kirchner aquella vez al presidente, soy peronista, digamos, como diciendo, usted no se preocupe que nosotros llegamos hasta un punto y no avanzamos. En este caso, Cristina, ¿son amagues para permanecer en el poder hasta el último día, como inclusive hizo Menem? ¿O en este caso usted ya ve que ya es más peligrosa la jugada, digamos? Es otra cosa que con el peronismo ortodoxo. Perón decía que todos éramos peronistas porque él tenía una mirada precisamente armonizante. La mirada de Perón no era clasista en absoluto. La mirada de Perón, en los primeros gobiernos fue nacionalista fuerte, con idea de una estratificación corporativa. Pero cuando volvió ya en el año 73, era un Perón de filiación expresa al sistema democrático, confesando que había estudiado y que había aprendido de su experiencia. El abrazo de Perón y Balbín es por demás emblemático. Esto no, claro. Esto es distinto. Esto no se trata de armonizar, se trata de una situación específica, deliberada, de crítico-antagónica. Vale decir, el antagonismo se da con el que se considera que es un ámbito social que responde a otros intereses que los genuinos del pueblo. No es un ámbito a integrar conformativo, configurativo del pueblo de la nación. La última pregunta, y tenemos muy pocos minutos, es la gente que se está expresando en las cacerolas, que está empezando a activarse porque está preocupada. ¿Usted qué consejo le da? ¿Hay una mirada esperanzada? ¿Se puede, digamos, luchar democráticamente contra el populismo por las vías democráticas, o estamos realmente ante un problema grave porque las personas comunes no vamos a poder hacer nada ante un sistema tan emblemático que viene a instalarse, digamos? Lo importante es el día después, vale decir, de cómo se canaliza esto. Desde el punto de vista oficial no creo que vayan a haber cambios. Desde el punto de vista de toda esta gente que se ha manifestado, creo que tiene que haber una canalización a través de fuerzas políticas. Sebastián, esto es una suerte de, digamos, de resistencia pasiva, como siempre cuando aparecen los grupos y aparecen en la calle, no se canalizan a través de un vehículo legalmente establecido. Para eso debieron haber acudido partidos políticos. Claro. Acá es una suerte de resistencia pasiva, en la medida en que un poco esto signifique cortemos ya el cable y se sepa por dónde transcurrir con este cortemos ya el cable desde el punto de vista de canalización política, esto va a tener un resultado importante en términos democráticos. Doctor Barbarán, muchas gracias por su participación. Vamos con Carmen y Silvia. Quiero contar que el jueves estuve en el Patio Olmos, en las cacerolas, y me emocionó la cantidad de gente que vimos. Había jóvenes, familia, padres con los hijos en los hombros, abuelos, gente común, gente del trabajo, gente de los barrios, gente del centro,
gente común. Y se veían mensajes pidiendo que respeten nuestros derechos y nuestra libertad. Había pedidos solicitándole a la presidenta el respeto por las instituciones, por la seguridad. Había algunos mensajes divertidos, pero entre ese cantar de las cacerolas, ese ritmo parejito que casi que no nos permitía hablar entre nosotros, se oía un par de veces, se oyó el himno y se destacó, por lo menos para mi mirada, se destacó un mensaje que lo llevaba Marta del Franco y me gustaría que ella misma se los cuente. Hola Marta. Hola. Buenas noches. Hola. Sí, mi mensaje decía, Córdoba no tiene miedo, Córdoba tiene dignidad. Córdoba tiene demasiado peso histórico para perder su dignidad ahora. Yo les digo, mi esposo era canadiense, viví 2 años en Canadá. Argentina, racionalmente, pensándolo racionalmente, debería estar igual o mejor que Canadá, porque ellos están congelados la mitad del año. La mitad del año congelados. ¿Por qué no? ¿Por qué no estamos igual o mejor? Y porque acá se elige gobernantes que allá no los elegirían ni para portero del club del barrio. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que piense el pueblo al votar y voten honestos, por favor. Eso es lo único que pido. Muchas gracias, Marta, por tu participación. Esta columna se llama Razones para la Esperanza. Y las razones para la esperanza no las tenemos nomás nosotros, las tiene todo el mundo. Tenemos muchas razones para la esperanza. Pero yo comienzo esta columna diciendo las mías. La primera, nuestra sociedad está entera. Pretenden dividirla haciendo que tomemos posiciones continuamente. Pretenden amedrentarnos, pero como dice Marta en su mensaje, no tenemos miedo, tenemos dignidad. Y el jueves realmente fue histórico. Algo cambió. Yo creo que eso es lo que cambió. No recuperamos el sentido de la dignidad que tenemos. Y miren qué interesante, masivamente salimos a dar ese mensaje. Le dijeron, a mi entender, a Cristina, al gobierno, a la cámpora, existe un límite. Y el límite somos nosotros. El pueblo tiene que controlar a sus gobernantes, no al revés. Bueno, Sebastián les va a contar qué tenemos la semana que viene. Muchas gracias, Marta. Muy bien, hay que aclarar que Carmen Silvia, yo alguna vez he sabido hacer programas de televisión, como ustedes saben, pero Carmen Silvia Álvarez es su primera vez, así que hay que felicitarla. Este ha sido nuestro primer programa. Creo que hemos dejado varios conceptos, varias reflexiones. El domingo que viene vamos a tratar un tema igual de importante que el de hoy. Hola, sobre el tema de la ley. ¿Cómo va? La cuestión de los medios de comunicación y la libertad de prensa en Argentina. ¿Qué pasa el 7 de diciembre que Cristina Fernández de Kirchner viene diciendo el 7 de diciembre prepárense, prepárense? ¿Qué le va a pasar a la libertad de prensa? Ustedes saben de que acá hay una lucha entre el gobierno, el grupo Clarín y otros grupos de medios de comunicación y sin embargo los ciudadanos no sabemos bien. Sabíamos que era necesaria una ley de medios, pero no esta. Tenemos dudas, sospechas de que algo viene por detrás, de que algún amigo del poder se quiere quedar con la mitad de los medios de la Argentina. Hay muchos medios que queremos mucho en Córdoba, como por ejemplo Cadena 3 Argentina. ¿Qué va a pasar con una radio como Cadena 3 Argentina, que es emblemática para Córdoba? Bueno, todo eso lo vamos a tratar el domingo que viene. Les pedimos con Carmen, no dejen de participar, ingresen a nuestro sitio web, acérquense y contáctense con nosotros. Clave la participación.